Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada martes aquí en Radio 13 Digital y en Diario de Confianza, me siento muy contento de estar una vez más en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Yo soy Armando Ríos Peter y me siento pues realmente contento de que como cada martes también me acompañe Jimena Céspedes, quien es la CEO de Metrix y además de todo pues es nuestra antropóloga sociodigital de cabecera aquí y creo que es la antropóloga sociodigital del país. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? Gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? Es una nueva profesión la que estamos haciendo. Queremos que se convierta hasta en una carrera. Mi querido Amado Avendaño también me acompaña el día de hoy, mi carnalito, con el que pues siempre es un honor poder compartir este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Bien, amigo, ¿cómo están ustedes? Bien, y bueno, pues muy contento del día de hoy, que es un día pues realmente trascendente. Sin duda alguna estamos en la expectativa de cómo va a terminar esta elección estadounidense. Estados importantes han empezado a sacar sus cifras, hay incertidumbre en otros más. En fin, digamos una jornada electoral sui generis, con mucha atención, lo que me ha tocado escuchar de amigos que tengo por allá en Washington, y sin duda alguna, pues una elección que va a definir en mucho el rumbo de aquella nación y de las políticas públicas en el planeta entero, pero que pues para lo que a nosotros corresponde como vecinos aquí, eh, digamos aquí tras la puerta, pues sin duda alguna, si queda Biden o queda Trump, va a ser relevante en todos los sentidos. Pero bueno, más allá de eso, tenemos como siempre el documento que nos preparó Metrix, mi querida Jimena, un documento pues robusto. Tuvimos la oportunidad de ver ahí varios de los temas que se han venido consolidando como parte importante de la conversación digital. Destaco especialmente el de Salvador Cienfuegos. Ya tuvimos un programa especial dedicado a ese tema. Yo pensé que ese tema no iba a estar con tanta presencia en el debate de las redes sociales, pero parece ser que sí, que ha seguido generando atención. Cuéntanos, Jimena, no solamente está ese, están otros más. Cuéntanos un poco cuáles son los principales temas que tiene el documento interesante, como siempre, de Metrix que nos presenta esta semana. Gracias, Armando. Efectivamente, el tema de Salvador Cienfuegos siguió moviéndose esta semana, pero acuérdate que desde el martes de la semana pasada, lo habíamos mencionado, se volvió a subir a agenda pública porque el presidente efectivamente se subió a la agenda pública, porque acuérdense que el PRI, Alito específicamente, había mandado un mensaje pidiendo que con recursos públicos se pagara el juicio o cualquier tema que hubiera en Estados Unidos, y el presidente fue y dijo que no. Entonces esa diferencia entre una posición y la otra fue la que dejó al general dentro de la agenda pública. Específicamente, las elecciones de Estados Unidos no fueron parte del discurso de la semana pasada. Donde sí estuvieron más bien era como nuestra agenda política, que fue la diferencia del presidente con los 10 estados prácticamente, o de los gobernadores de la Alianza Federalista, que en algunos casos dicen que son 10, otros son 9, y ahí van entre un lado en otro. Y su decisión de apoyar, de preguntarle al pueblo sabio a través de redes sociales. El tercer tema fue el de los 33 millones de pesos del Fondo de Salud que aprobaron que se podía utilizar. La 33 mil siguiente, que millones. también, 33 33 mil. mil millones, perdón. Claro, 33 mil Sí, millones de pesos. Y el otro tema que también sigue siendo político era de los funcionarios actuales que se quieren lanzar por alguna candidatura para 2021. Y digamos que ya lo último que estaba pendiente dentro de la agenda, que tampoco era que fuera mucho, que esta vez tuvo muy poca acogida, sin embargo lo metimos, fue el de la marcha del millón, que algunos la tomaron como la marcha del chillón. Digamos que eso fue como los temas principales de la semana. seguramente, Jimena, este tema de funcionarios que se van de candidatos, tal vez el tema estelar fue el de Alfonso Durazo, ¿no? Quien renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública para buscar contender como candidato a la gubernatura de Sonora, pero también pues muchos funcionarios, especialmente los que se encuentran como delegados de gobierno o los delegados plenipotenciarios, estos que hay a nivel de los Los estados, superdelegados famosos. Ajá. sí, yo ya les puse un título más rimbombante, delegados plenipotenciarios, pero bueno, en cierto sentido,
parece que tienen ese tipo de capacidades. Pero los superdelegados terminaron, varios de ellos en varias entidades, renunciando a sus encargos precisamente para buscar ser candidatos de Morena allá en sus entidades. Mi primera pregunta, y tal vez entrando a fondo antes de escuchar a Amado, este tema de la alianza federalista, que es sin duda alguna pues un elemento disruptivo. Recordemos, haciendo un poco de historia, ellos renuncian a la CONAGO, a esta Conferencia Nacional de Gobernadores, se salen después de una reunión en la que habían pedido que se tratara el tema del pacto fiscal, de la revisión del pacto fiscal, de una revisión de la estrategia para el combate al COVID. Aquella reunión fue muy famosa, aquí la comentamos, porque el propio gobernador de Tamaulipas echa en cara que está siendo perseguido, que está siendo atacado por un tema del aceido, ¿no? Un tema, digamos, que él identifica como un planteamiento más de corte político, en el cual tiene una denuncia o se filtra que hay una denuncia. Digamos, este no es un tema nuevo, mi querida Jimena, es un tema que venimos arrastrando desde hace tiempo, la confrontación, las desavenencias entre estos gobernadores que se salen de la CONAGO y que ahora están planteando, ellos empezaron así, un salirse del pacto federal. Lo retoma el presidente López Obrador y él les dice, consúltenlo, vayan a preguntárselo al pueblo. ¿Por qué te lo quiero preguntar un poco en este contexto? Porque sin duda alguna hay una gran diferencia entre salirse del pacto federal, el pacto de la unión, por así decirlo, salirse de la Federación Mexicana. Hay memes que salieron con el Norte Exit, ¿no? Pintaban una franja entre las entidades saliéndose de la República Mexicana. Y otra cosa es el pacto fiscal. El pacto fiscal, pues que en virtud de que cualquiera de los congresos de estas entidades o de cualquiera decidiera votar salirse del pacto fiscal, lo puede hacer. ¿Qué tanto en esta diferenciación de temas, uno muy grande, muy choncho, muy duro, salirse del país o salirse del pacto fiscal, qué tanto el tema fue comprendido de una o de otra forma por parte de la audiencia? Mira, la audiencia general no conoce el tema del pacto fiscal. Cada vez han hecho un buen trabajo, ahí sí te voy a decir, estos gobernadores han tratado de explicarle a la gente qué implica, sobre todo porque además es un tema sensible, porque lo que le dicen a la gente y se lo dicen en la misma forma en la que se le diría al presidente es, te van a quitar los recursos. Y los recursos destinados a salud principalmente, a seguridad, y ahí te van diciendo los demás. Entonces, eso ha hecho que el discurso haya permeado en opinión pública informada, no necesariamente a la opinión pública generalizada, pero los estados sí han estado, sobre todo estados como Nuevo León o Guadalajara, en donde las personas que habitan ahí son mucho más digitales que muchos otros estados. Seguramente si tú se lo dices al estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca puede que no tenga tanta gente que esté tan digital, en Guadalajara y en Monterrey sí. Y eso lo que ha permitido principalmente es que, primero, la gente haya entendido un poco más. Segundo, como va ligado dos cosas, y así es como lo entienden, tanto el tema de COVID como el tema del pacto fiscal, eso ha hecho que la gente se haya volcado a favor de sus gobernantes. Y la tercera es que en este caso que hicieron las preguntas a través de medios digitales, específicamente, bueno, principalmente a través de Twitter, mucha gente se ha activado. O sea, como que eso sí les llama mucho más la atención que si hubiera sido simplemente una discusión o la reunión que hubo con el presidente de meses anteriores. Es decir, uno de los aciertos, por así mencionarlo, de los gobernadores, y creo que es algo importante para que lo comprenda nuestra audiencia, es el ser didácticos en cuanto a explicar el tema. Muchas veces no sabemos por qué un tema sí prende y otro tema no prende, y creo que este tema de ser explicativos, ser profundos en cuanto a dar detalles, a veces muy que parecerían ser irrelevantes, a la audiencia digital le son útiles, y eso es precisamente lo que he ido en la conversación, ¿no? Exactamente, tal cual ha sido parte del trabajo que han venido realizando y que además sí lo están haciendo en cada uno de sus estados. Entonces es mucho más fácil comunicar a poca gente que comunicar a nivel nacional. Y ya lo que oye a nivel nacional es más bien ya una pugna entre el presidente y los dirigentes, y eso es como lo que se queda en el consciente colectivo. Y me imagino que también debió ayudar el hecho de que el presidente planteara, consúltenle a la gente, ¿no? Digamos, el presidente tiene una salida, tiene de hecho dos comentarios
que me parece que uno es muy de bote pronto y otro tal vez más reculando y un poco redimensionando las implicaciones políticas del tema. El primero es en una mañanera, él dice, pues que le pregunten a la gente, ¿no? Poquito como que dejándole en sus manos, le contestan varios gobernadores, recuerdo con mucha claridad a Enrique Alfaro, quien les dice o le dice puntualmente, vamos a hacer esta consulta a nivel estatal, y luego el presidente ya dice, no, bueno, vamos a platicar con el secretario de Hacienda, que no sea politiquería. Esto ayudó, digamos, también a acrecentar la discusión, la polarización y que el propio presidente se haya metido en esa lógica. Sí, pero digamos que fue como una semana de discusiones, porque al comienzo dijo eso, salieron en redes sociales y, por ejemplo, hoy el presidente fue a decir que le estaban faltando el respeto. O sea, como que fue modificando el discurso a lo largo de la semana. Lo que sí permitió es, uno, que sí hubiera opinión pública, porque sí hubo mucha conversación a través de Facebook, en este caso, no solamente a través de Twitter y de los medios tradicionales que lo retomaron. Y la siguiente es que si vemos en la actitud hubo polarización, casi es un 46% a favor de los gobernadores y un 50% a favor del presidente, precisamente en este tema. Entonces, digamos que es casi 50-50. Ahí entonces pasaría a preguntarle a Amado, una vez que hemos escuchado las cifras de Jimena, mi querido Amado, ¿qué percepción te queda a ti? Parecería que el presidente sale avante, eh, muchos de sus seguidores en medios digitales eh, plantearon el tema del respeto al Estado de Derecho, del respeto a la Constitución, como que se metieron un poco a defender lo que regularmente no defienden los actores digamos, mucho en la discusión digital acostumbran a estar del lado de López Obrador. Me refiero a siempre como que ese es un discurso de la oposición, el tema del Estado de Derecho, el tema de la Constitución, como que eso siempre lo vemos del otro lado de la cancha, ¿no? Y ahora ellos se cimbraron mucho en eso, lo usaron como un eje de articulación y salieron avantes. Cosa rara, porque en otros casos el tema del Estado de Derecho no necesariamente es el que más contundencia tiene. O si estoy diciendo algo equivocado, Jimena me puede corregir. Pero ahí te preguntaría, Amado, ¿cómo viste tú este debate? ¿Qué dimensión le das? Y obviamente, ahorita que ya estamos metidos, ya pasó el tema de la ley de ingreso, ahorita vamos a profundizar un poco con el tema de los fideicomisos, pero ya viene el tema del reparto del dinero, que es un poco el corazón de la gran discusión. Los gobernadores planteaban críticas puntuales sobre los 109 fideicomisos que ya fueron retirados y que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Morena votó por disolverlos, pero la gran discusión que ahora han venido planteando es cómo se va a repartir el recurso. Incluso en la reunión que se aceptó que podría darse, cuando el presidente dijo que no había politiquería, de manera muy puntual el tema está el de proyectos específicos, especialmente de infraestructura, que se atienda la visión de los gobernadores en la parte del gasto público. Pues es la gran discusión que ahorita está en la Cámara de Diputados. Quisiera tus percepciones, mi querido Amado, de cómo viste la discusión y hacia dónde crees que va a ir. Mira, los gobernadores y tú, que fuiste senador de la República, te tendrás muy claro eso. La relación entre los gobernadores y el presidente de la República había sido realmente buena desde que se creó la CONAGO, comparado, desde luego, con lo que está pasando ahora. Es decir, había una buena relación entre el presidente, el presidente le soltaba bastante lana a los gobernadores, incluso a los de oposición. Es decir, había un buen vínculo con ellos. No habían pleitos tan abiertos. ¿Te acordarás que en los tiempos de Salinas, Salinas quitaba y ponía gobernadores? Quizá con Cedillo fue cuando se detuvo un poco esa parte de andar quitando y poniendo gobernadores. Y las concertaciones, famosas concertaciones. Con la alternancia, la relación de Fox con los gobernadores de oposición en aquel momento o los de Calderón o incluso Peña Nieto fueron bastante cordiales en realidad. Esto se acaba de romper. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el componente de la lana es fundamental para los gobernadores. Ellos saben que sin dinero no operan algo que es importantísimo, que es la elección. Todos los gobiernos saben que
pues de eso depende mucho, es decir, de cuánta lana repartan en programas sociales, en programas públicos, en infraestructura, depende buena parte de su aprobación. Entonces, me parece que por ahí viene este reclamo que, por otro lado, me parece absolutamente legítimo de los gobernadores, el hecho de que les entreguen sus participaciones, no solo las que por ley les tocan, sino también aquellos excedentes que acostumbraban dárselos a los gobiernos estatales. Ahí me parece que está el punto clave. Y esta primera amenaza de los gobernadores que, si bien es mucho más compleja, el replanteamiento del pacto federal es mucho más complejo que simplemente decir, nos vamos a separar del país, o sea, vamos a fundar una nueva república. Pues eso no va por ahí, aunque muchos lo hayan entendido de esa forma. Más bien es la presión de los gobernadores por tratar de tener una relación en cuestiones de lana mejor para ellos, o quizá como la tenían antes con los gobiernos anteriores, para que el dinero no se concentre en el reparto en el gobierno federal y que a ellos también les toque buena parte, porque eso depende también su concentración de poder local. Y me parece que ahora que hay visos de que podrían ponerse a negociar, que podrían lograr algo más en el presupuesto que peleando, hacen una especie de tregua, pero más bien se quieren conformar ellos como un mecanismo que sea un contrapeso contra las decisiones centralistas del gobierno federal en términos básicamente de dinero que convirtiéndose a la práctica significan poder político. Sobre todo en esta elección del 2021 que va a ser tan relevante para todos en el país, ¿no? Ahora, siguiendo tu argumento, pues parecería entonces que por lo menos una media verdad le corresponde o le sirve, le es útil al presidente López Obrador cuando él dice no haya politiquería, están haciendo, digamos, esta movilización porque vienen las elecciones. Siguiendo, digamos, tu argumentación, parecería que eso pues le da la razón en cierto sentido al presidente. Quieren más billete para hacer grilla. Bueno, pero el presidente también quiere más billete para hacer grilla, ¿no? Es decir, lo que se están peleando es el billete para hacer grilla. Es lo que tú decías y lo que hemos platicado fuera y en otros espacios, es el asunto del 2021. Ahorita ya, quizá como no recuerdo cuánto tiempo antes, el pleito o la batalla por las elecciones del 2021, pues ya empezó desde hace rato y digamos que están todo el mundo tratando de juntar la mayor cantidad de parque para esa batalla que se viene y que significa mucho para el país y significa mucho para los gobernadores. Es cierto, y me hace mucho sentido lo que dice Jimena respecto de que en lo local también los gobernadores tienen sus propios bastiones, tienen su forma de operar y lo vimos en Hidalgo y lo vimos en Coahuila. Eso es lo que representa para ellos, la capacidad de poder operar en lo local. Eso les importa muchísimo, como también le importa mucho al presidente de la República que su partido o la gente que lo sigue a él gane posiciones, porque ya vimos que ellos no tienen una estructura sólida una estructura sólida partidista que pueda garantizar triunfos electorales. Y no necesariamente me estoy refiriendo al hecho de que utilicen dinero público para financiar campañas, sino simplemente el hecho de que un ejercicio de gobierno eficiente te genera puntos para darle continuidad a tu gobierno o al tipo de gobierno que tú quieres implementar, ¿no? Me parece que por ahí va. Ahí te preguntaría, Jimena, precisamente de lo que comenta Amado, ¿qué tanto en la conversación digital existe esta percepción? ¿Qué tan presente está el tema de la elección del 21? ¿Qué tan presente está este jaloneo por ver quién es el que gasta, percibido como un gastar precisamente para tener adeptos, gastar para tener votos? Porque desafortunadamente, pues lo que está en discusión es el centralismo, el federalismo, grandes temas, digo, sin duda alguna, que tienen una relevancia constitucional, jurídica importantísima, que han sido parte
significativa de los episodios de la historia, pero en este momento parece que el billete tiene que ver con quién gasta para jalar votos. Entonces, ¿qué tanto está, digamos, la conciencia colectiva en la discusión digital sobre ese tema? En este tema en específico no está tan metido los que están a favor relacionado con las elecciones. Digamos que los 3.000 millones de pesos sí están relacionados con los 33.000 millones de pesos, sí están relacionados, o la gente lo que dice es que va a entrar a gasto corriente y como gasto corriente lo que van a hacer es destinarlo para las elecciones. El tema específicamente de los gobernadores no. Más bien digamos que es una pugna en la que dicen que, a ver, los que están en contra de los gobernadores lo que dicen es que ellos más bien se roban el dinero, no están hablando de temas de elecciones, sino que más bien era un desfalco del gobierno federal y que ellos simplemente se lo robaban, o sea, y han mencionado algunos gobernadores anteriores. Y del lado de los que defienden al presidente, más bien lo que dice, del lado de los que defienden a los gobernadores, lo que dicen es que es un autoritarismo lo que está tratando de hacer el presidente y que entonces tiene que llegar a las últimas consecuencias. Entonces, digamos, en la conversación digital, el tipo de emociones que se mueven tienen que ver más con el tema, digamos, con el eje troncal del presidente, el tema del combate a la corrupción y, digamos, todas las emociones que históricamente han estado construidas desde su candidatura, su triunfo y ahora su gobierno. Y por el otro lado es un tema de ir en contra de la eliminación de libertades, ir en contra de una visión autoritaria. Ese es, digamos, el tipo de batalla digital que hay. Si hay que... Sí, exactamente. Y ya lo máximo que mencionan, por ejemplo, es que los estados en donde hay elecciones pueden llegar a tener el mismo, o puede ser un reflejo de lo que pasó en Hidalgo y en Coahuila. Entonces, más bien lo toman del lado positivo, no del lado negativo, y no en temas de dinero. A ver, explícanos eso un poco, porque sin duda alguna Hidalgo y Coahuila, y lo comentamos la semana pasada, pues fueron referentes importantes para el auditorio, que seguramente lo tiene presente. Hidalgo, Coahuila, pues le quitaron, por así decirlo, el brillo a la corona de invencibilidad que se había venido propagando alrededor de Morena y le dieron recio, ¿no? Le quitaron la totalidad de las diputaciones locales allí en Coahuila y en realidad de la buena elección o del buen resultado electoral del 2018, pues un descalabro grave en el caso de Hidalgo. ¿Cómo lo coordinan? ¿Por qué no nos ayudas a profundizar en eso? ¿Cómo la conversión digital mezcla estos temas? Lo que dicen precisamente es, uno, que apoyan a sus gobernantes. Digamos que aquí lo que se ha visto es que ellos se han visto favorecidos por la opinión pública de cada uno de sus estados. Lo segundo es que lo que están diciendo es que tienen que defenderse frente al gobierno federalista en un tema autoritario y que hay una forma, o sea, y que eso también, el hecho de que hayan ganado las elecciones en partidos de oposición al de Morena, eso permite, o sea, que es como un fenómeno más de que no se pueden dejar frente a un gobierno como el actual. Más bien lo tienen como ese lado y que lo van a defender en elecciones, pero no, como te digo, no relacionado al dinero. Excelente. Entonces, ahí, Amado, yo te preguntaría, saliéndonos un poco del contexto electoral que sabemos que está ahí presente, que sabemos que los jugadores políticos, económicos lo tienen presente hacia el 6 de junio del 2021, este tema entre centralismo y federalismo parecería que es un tema que tiene muchos más ruidos. Digamos, sigo un poco el hilo que tú comentabas. Con Fox hubo una buena relación a través de la CONAGO con los gobernadores, pero especialmente porque Fox le soltó mucho billete a los gobernadores. Y hay quienes identifican precisamente en ese soltarle muchos recursos. Recordemos que el precio del petróleo estaba a $100 el barril. Eso llegó a tenerse incluso también en la época de Felipe Calderón. Mucho dinero. Hay quienes dicen que fue, no me acuerdo si 2 veces el plan Marshall o más, o 7 veces el plan Marshall, hay una cifra de ese tipo, lo que, derivado del precio del petróleo, se envió a las entidades federativas y que no se convirtió en más inversión y más desarrollo, sino que se convirtió en efecto en poder político de los gobernadores, en fenómenos que fueron mutando hasta el grado tal de convertirse en verdaderos problemas digamos, de mutantes que tuvimos ahí a nivel de gobernadores, los Borges, los Duartes. Es precisamente en ese gran traslado de dinero y esa poca capacidad de la federación de monitorear los recursos y de evitar que hubiera dispendios y de que hubiera corrupción. Hay muchos que analizan, digamos, el fracaso de nuestra alternancia política en ese tema. Entonces no es un tema menor.
es un tema que puede significar, sí, un tema electoral de coyuntura, pero sí tiene dos posiciones donde por lo menos López Obrador está tratando de fijar una posición de usan el dinero para gasto que termina siendo corrupto, como dice Jimena, y que tiene muchos seguidores que creen eso, o lo usan para la grilla y para las elecciones. Y por otro lado, tenemos a los gobernadores que están, digamos, anclándose en un planteamiento de la defensa de las entidades, de su capacidad de decisión, de no ceder a la imposición gubernamental de una visión autoritaria. Esa es, digamos, un poco la discusión que tenemos. Mi pregunta sería, ¿hacia dónde crees que va a avanzar esta discusión si le sacamos el tema electoral? ¿Dónde es donde tú percibes que esto pueda mover pues fibras un poco más profundas respecto a nuestro andamiaje de sistema político? Mira, pues yo creo que cuando menos este presupuesto va a salir, pues como tenga que salir a golpes, manotazos y a insultos, porque es la forma en la que van a negociar los gobernadores su presupuesto del próximo año frente a la federación. De hecho, hay Pero no gobernadores. tienen, te interrumpería, no tienen con qué realmente discutir mucho, pues porque no tienen suficientes diputados para que les hagan un verdadero contrapeso, por lo menos en la Cámara de Diputados, que es donde se va a discutir eso. Lo que van a tratar de hacer es ganar en la batalla del escándalo, como ahora, ¿no? Si no ganan en el presupuesto, cuando menos van a seguir un poco la estrategia del presidente López Obrador de victimizarse y decir, ya ven cómo nos dejaron en la ruina, el presidente no nos dio dinero, en las elecciones próximas ustedes tienen que votar de otra manera. Ese es el mensaje que seguramente saldrá de aquí. ¿Por qué? Pues porque el presidente tampoco tiene la suficiente presión en contra como para hacer otra cosa que lo que está haciendo ahorita y diseñando el presupuesto como él quiere, tener más dinero para repartir él y que los gobernadores repartan menos. Por un lado, es cierto, los mecanismos de transparencia a nivel local no son lo suficientemente buenos o no existen los suficientes límites para los gobiernos locales como para que se comporten bien. Y no es de ahorita, no son solo los Borges, vámonos un poco más para atrás y hay verdaderas francachelas que armaban los gobernadores con el presupuesto, Fidel Herrera, que hasta se ganaba la lotería, o Juan Sabines, o Manuel Velasco. Tres veces se ganó la lotería, Fidelito. Eso es tener suerte, ¿no, chingue? Qué bueno que no rifaban el avión en esos tiempos, porque si no se lo hubiera sacado él. Claro. Pero a lo que voy es que sí se dejaron, desde la época de Fox, se dejaron muy sueltos a los gobernadores. Los gobernadores se empoderaron bastante, sobre todo porque tenían dinero para gastar como les venía en gana y no rendían cuentas. Ese es el punto clave. Me parece que sí, podría ser una gran oportunidad para que entonces de ambos lados digan, te voy a dar dinero, pero tú me rindes cuentas. De hecho, el presidente sí tiene buenas relaciones con algunos gobernadores de oposición. Por ejemplo, con Mauricio Vila se lleva de a cuartos, se lleva muy bien. Y con Alejandro Murat de Oaxaca. Con Alejandro también. Murat se lleva genial. Y además, espérate, en el caso de Mauricio Vila, no necesariamente es un gobernador al que tenga sometido, ni siquiera Murat. O sea, se llevan bien porque ellos se portan bien, entre comillas, ni siquiera políticamente, se portan simplemente bien, se llevan bien con él, tienen una buena relación y bueno, el presidente hasta los ha puesto de ejemplo en algunos casos. Lo que sí es cierto, pues, que gobernadores como el propio Alfaro tienen rencillas personales con el presidente. Ambos lo han hecho público. Y eso también influye un poco en la forma en la que estos 10 gobernadores están tratando de influir en el presidente. Y también, o sea, es que no podemos, de pronto siento que no podemos separar tanto el componente político electoral en todo esto, porque la verdad es que es la esencia de la bronca que traen. Quizá si pensaran más hacia futuro, lo que estaríamos viendo es un rediseño del pacto fiscal en primera instancia y además dejarlo por escrito en la ley, cómo
cómo va a ser el nuevo pacto, pero también mecanismos de transparencia mucho más claros para los estados, porque también estamos viendo que la Auditoría Superior de la Federación pues le está sacando sus trapos al sol, no solo a los gobernadores de oposición, también estamos viendo ahí que al gobernador de Veracruz, que le faltan 2,000 millones de pesos, y no sé si se los hayan clavado o no, el asunto es que no aparecen. No tienen documentado eso. Esa parte de dejar sueltos a los gobernadores es algo que ha ocurrido de muchos años atrás y que había sido tolerado pues porque pues todos se llevaban bien con el presidente. Ahora me parece que es una muy buena oportunidad para hacer ambas cosas, para rediseñar el pacto fiscal y por un lado, y por el otro, pues para que haya mucha mayor transparencia en el ámbito de lo local. Ahora, recuperaría eso y para pasar a los siguientes temas, solamente como un corolario. Creo que es en este tipo de discusiones donde se pone a prueba verdaderamente esta autodenominada cuarta transformación. ¿Qué tanto se logran resolver estos problemas que llevamos pues ya arrastrando por lo menos en esta discusión de la alternancia política 20 años, donde esa falta de supervisión a las entidades federativas se convirtió en excesos y que hoy requiere un rediseño en todos los sentidos, en la parte de supervisión del gasto, obviamente en cómo se ingresan los recursos de parte de los pagadores de impuestos y también al mismo tiempo qué es lo que se puede acordar como justo entre las 32 entidades federativas y la federación para efectos del gasto público. Creo que es ahí donde está esta necesidad de revisar una conferencia nacional hacendaria, que es mucho de lo que se ha hablado, donde, pues más allá de la grilla que pueda significar la elección, podamos tener un nuevo momento donde la energía política del actual gobierno, que es una energía social importante, logre tener un acuerdo político trascendente que nos permita limar las asperezas de coyuntura y más bien tener un rediseño profundo y potente. Desafortunadamente, no le veo que eso vaya a ser, digamos, lo que predomine, por lo menos de aquí al 6 de junio. Creo que ahí Jimena nos podrá orientar un poco más. Me parece que la conversación sí está más orientada y más dirigida. Hoy el tema de Luis Videgaray, que todos sabemos que estuvo presente, por lo menos el Reforma lo sacó a 8 columnas, el tema de el posible seguimiento ya de alguna denuncia por parte de la Fiscalía General de la República. Todo lo que apunta es a que este gobierno seguirá, obviamente, poniendo énfasis en el tema del combate a la corrupción, tener ese símbolo presente precisamente para garantizar que sus adeptos estén presentes en el contexto electoral y pues que esto le beneficie a su partido y sus aliados en el 2021. Yo no sé si tú lo ves así, Jimé. Mira, aquí hay algo que es importante y es que la gente se está polarizando en temas de dinero. ¿Y por qué se está polarizando? Independientemente del tema de corrupción, que tenemos claro que además el gobierno tiene que, cuando se le acaba un actor, tiene que irse por el siguiente, que yo creo que eso es parte de lo que ha venido pasando en la conversación digital. O sea, empezamos con los soya, o sea, y fuimos siguiendo algunos otros y seguramente Videgaray va a ser el siguiente. O sea, digamos que eso lo tenemos claro y efectivamente no nos da tanto, entonces van de a 2 semanas en 2 semanas o por lo menos uno mensual. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de la serie. Exactamente. Sí. Pero aquí hay algo que es importante y es que la gente ha venido viendo la toma de recursos que ni siquiera sabía que existían, como el tema de los fideicomisos y ahora el de los 33,000 millones de pesos, en donde digamos que ahí lo que va a pasar y que viene relacionado con lo que tú comentaste, independientemente de si se logre un nuevo pacto fiscal o no y si sea lo correcto o no, hay una polarización en los medios digitales de la gente que dice, toma el dinero, pero tendría que ser transparente, o va a tomar el dinero para que sea tema de elecciones o para que se lo lleven como a caja corriente. O sea, más o menos eso es como las discusiones que están teniendo. Entonces, el gobierno sí tendrá, o sea, si efectivamente su interés, y es el que ha venido hablando en su discurso, de acabar con la corrupción y utilizar ese dinero hacia, digamos, los pobres o el discurso que siempre han manejado, pues digamos que eso lo verán de forma positiva. Pero si no se hace así, eso va a ser contraproducente para el gobierno en el mediano plazo, no en el corto. Entonces ahí, Jimena, para hacer énfasis en eso y dado que este tema de los 33,000 millones de pesos es uno de los temas que más conversación tuvo para la audiencia, que fueron esos 33,000 millones, pues es un recurso que existía en un fondo de salud destinado específicamente
para tener gastos por parte del gobierno dirigidos a atender a enfermos de cáncer, a enfermos de hepatitis, enfermos de distintas, digamos, a personas que sufrían de distintas enfermedades, que ese fondo estaba específicamente previsto para hacer ese tipo de gastos. Sabemos que en el tema digamos, del cáncer, obviamente el tema de niños que no han tenido acceso a medicinas, pues ha sido mediáticamente muy presente, ha estado mucho en la conversación. Cuéntanos, para seguir en este hilo conductor, ¿cómo percibieron las redes este tema de los 33,000 millones de pesos y especialmente qué tanto peso tuvo la exigencia de transparencia respecto al uso de ese dinero? Digamos que primero anteriormente en las discusiones no había tanto relacionado con los recursos, salvo en épocas de presupuesto, que más bien se metían líderes de opinión y medios tradicionales digamos que a dar la información relacionada con esto. En este caso, y cada vez más cuando hay dinero de por medio, se empieza a meter la opinión pública generalizada, sobre todo porque no han visto retorno en los recursos que está teniendo el gobierno o que supuestamente tenían que venirse primero hacia ellos. Entonces, cuando se habla de temas de salud, pasaron dos fenómenos. Primero, los temas que están diciendo que no va a haber dinero para eventos catastróficos y que además, digamos que venían dos huracanes, unas lluvias adicionales en Tabasco y en otros lugares, entonces como que eso venía formando parte de la conversación. Y la siguiente es, los dineros de salud no están llegando a los lugares en donde ellos están esperando, porque además ya vamos hablando del tema sobre todo de los niños de cáncer, bueno, veníamos de estancias infantiles, de ahí vinieron los niños de cáncer y de ahí siguió para los demás. Entonces, eso sí le afecta en el posicionamiento al presidente principalmente. Ahí sí hubo casi un 70% de negativos, donde la gente no está de acuerdo con ese uso de ese dinero, independientemente de dónde venga. Ellos solamente saben que existen 33,000 millones de pesos que eran destinados para salud y que ahorita, aunque digan que van a ser destinados para otros segmentos de salud, no lo ven claro. Y en esa condición, digamos, hay algunos patrones, planteamientos, solicitudes que de alguna manera, más allá de la solicitud de transparencia, que estén, digamos, repitiendo de cómo involucrarse ellos. ¿Por qué lo pregunto así aquí en Mesa Horizontal? Porque gran parte, digamos, de esta oportunidad que abre ahora el diálogo digital no solamente es la exigencia, sino es el plantear la ruta de cómo poder supervisar esos recursos, cómo poder ayudar a que la transparencia se dé, y no sé si existe algún planteamiento en particular. Oye, si ese dinero te lo vas a llevar, sigue estos ABC, ¿no? Involúcranos, danos la información. ¿Qué es lo que plantean en ese sentido las personas en las redes sociales? En general no hay un planteamiento. O sea, es muy difícil que en los medios digitales encuentres una solución. Las soluciones las dan ya cuando hay un tema, como el tema de salud, por ejemplo, cuando salieron los exsecretarios a hablar de cuál sería el planteamiento que tuvieran. En estos casos no hay. O sea, las redes sociales son principalmente un muro de los lamentos y de quejidos. No es un lugar en donde haya proposición para los temas que le interesan a la opinión pública. Entonces, en este caso no hay una sola propuesta. Lo único que les piden es que no vaya a ser un mecanismo más de corrupción en vez de que le esté acabando como lo afirma en sus discursos. Sin duda. Amado, ahí la pregunta sería, el presidente, ya se echaron los fideicomisos, se echaron estos 33,000 millones de pesos que pues la Cámara de Diputados los aguantó, pero llegaron los senadores y se los refilaron, ¿no? ¿Cómo sientes tú que Morena vaya a lograr, una vez que se apruebe el gasto público, darle alguna suerte de seguimiento de política pública? ¿A qué es a lo que voy? Es un poco lo que yo le preguntaba a Jimena respecto a las propuestas, etcétera. En el caso de los fideicomisos, pues hay afectados no solamente los de los desastres naturales, está el tema de la cinematografía, el tema de la ciencia, está el tema del financiamiento rural, la biodiversidad. Es una pléyade muy, obviamente las víctimas, los periodistas, es un universo muy, muy grande que se manifestó, se articuló, tuvo presencia defendiendo los fideicomisos, y hoy pues va a tener a muchos afectados en cada una de sus filas. El gobierno de la República
ha reiterado que ese dinero solamente cambiará de mecanismo de pago, que ya no serán los fideicomisos, sino que será el gobierno directamente. De lo que tú ves, de lo que tú logras prever, ¿qué es lo que piensas que en materia de política pública vaya a ocurrir? Porque si no, simple y sencillamente dejamos un problema instalado que se va a convertir en un problema continuo. Y así como hemos tenido el tema de niños con cáncer sin medicinas, pues tendremos a las víctimas que estarán denunciando, movilizándose. ¿Cómo crees que se resolverá esto? O simple y sencillamente no se resolverá y solamente será un asunto que se quede con problemas instalados de distinta índole frente al gobierno. Desde luego que las políticas públicas en esta administración se diseñan en el atril de las mañaneras. Esa es su forma de decir, mañana vamos a hacer esto y el secretario en turno tiene que salir corriendo a armar un programa, un proyecto, una acción que más o menos siga los lineamientos que el presidente acaba de tirar en la mañana. O sea, esa es la forma en la que se diseñan las políticas públicas hoy por hoy. Entonces, todo lo que había antes, pues queda sin mayor efecto, a menos que al presidente le venga bien. A mí me parece que no es solo un tema de agandallarse el dinero, de quedarse con ese dinero, de tener ese dinero, sino también una forma de que otros no tengan esa capacidad de empoderarse a través del flujo de dinero. Es decir, esta dinámica de quitar a los intermediarios tiene que ver con que los intermediarios, y lo vimos históricamente desde que se inventaron los programas sociales como los conocemos hoy, desde Progresa, Oportunidades, Prospera, quienes repartían el dinero, los delegados, los promotores, toda esta gente terminaron siendo candidatos políticos porque su imagen estaba asociada a la entrega de recursos. Por eso la idea del presidente de no tener intermediarios no tiene que ver con que se robaran el dinero, sino más bien desde mi punto de vista porque se robaban la capacidad de acumular poder en una persona. Entonces, esa forma de entregar el dinero de manera directa le quita intermediarios, pero no en dinero, sino en poder político al presidente. Lo que el presidente ama es el poder político. El dinero es un mero combustible para lograr el poder político. Entonces, me parece que lo que está tratando de hacer es justamente eso, quitar a intermediarios políticos, no intermediarios económicos. No tiene que ver mucho el asunto de la corrupción. El asunto de la corrupción es un mero pretexto porque vale, o sea, las estancias infantiles no había problemas de corrupción y aún así las quitaron. Y yo creo que tiene más que ver con la forma en la que el presidente concibe esto, y esto va a obligar a los investigadores, les quita libertad a los creadores, a los artistas, a cualquiera que necesite fondos de estos programas, a que vaya y rinda tributo al presidente para lograr esos recursos. Eso es lo que realmente le interesa al presidente. Y la forma en la que el presidente los distribuya, no necesariamente, porque todos lo sabemos, el presidente no es una persona que se embolse la lana y que luego vayamos a verlo, esa lana en las Islas Caimán para beneficio personal. Toda la lógica del presidente tiene una lógica político-electoral. Para eso sirve la lana, para la acumulación de poder. Digamos que él es un ambicioso de poder, no de dinero. Y eso le sirve para esos fines. Por eso no lo pueden acusar de que es ratero o que, o que acumula dinero o que se va a enriquecer como cualquier político, sino simplemente que se está enriqueciendo políticamente, tiene muchísimo capital político y en su naturaleza está seguirlo acumulando. Yo creo que esa es la lógica de lo que él considera que es una política pública. Yo decido todo, esa es la política pública. Ahora, hay gente que te podría argumentar, no solamente no para, digamos, contraargumentarlo ahorita, sino para dejárselo al auditorio en la oreja, que el presidente, pues posiblemente no utilice los recursos en ese sentido, pero puede ser que integrantes de su equipo, integrantes de su movimiento, que te podría hacer una argumentación en ese sentido, ahí solamente lo utilizaría como una pauta para entrar a este tema de que los funcionarios se fueron de candidatos. Y lo quiero utilizar, Jimena, un poco en la lógica de Amado.
estos superdelegados o estos actores públicos, empiezo digamos, con el funcionario de mayor nivel que se ha salido, que es Alfonso Durazo, de repente como que se salen, ¿no? Y pues como que hay una suerte de capital político, quiero usar la argumentación de Amado, que no tiene un escrutinio tan exigente, ¿no? Digamos, Alfonso Durazo se sale, tiene pues más o menos la herencia en 2 años de el primer año, el 2019, y lo que va de siendo los 2 años más violentos de la historia reciente del país. Los resultados que podríamos ver directamente en materia de combate a la inseguridad, pues son críticos, tal vez son polémicos, por decirlo menos. ¿Cómo perciben las redes que los funcionarios se salgan, dejen, digamos, los espacios que estaban ocupando para llevar a cabo las labores que les fueron encomendadas y que se vayan directamente a aprovechar ese capital político que les transfirió el presidente López Obrador para administrar recursos en los estados o para estar presentes en el gabinete? ¿Cómo lo ve y qué tan crítica es la red social en estos temas? Mira, en realidad, quien cubrió la nota principal relacionada con los que estaban saliendo de sus puestos fue más los medios tradicionales que la opinión pública. La opinión pública solo se enteró de Durazo, efectivamente, porque es el único que conocen realmente. De pronto, Santiago Nieto y sus aspiraciones, o Tatiana Cloutier y los supuestos que podría ir o no a una candidatura, digamos que eso de pronto permea un poco opinión pública, pero el tema de los Santiago superdelegados... Nieto como candidato a Querétaro o Tatiana como candidata a Nuevo León. Exactamente. Más que todavía están más como rumores, digamos que el tema de Durazo estuvo en agenda, pero porque además duró una semana, entre que el presidente le aceptaba la renuncia o no le aceptaba la renuncia, el mismo presidente lo puso en la agenda más que él solamente, y después cuando puso a su reemplazo, que digamos que eso sí produjo mucha conversación negativa en los medios digitales. En el caso de los superdelegados, los conocen en su casa realmente, o sea, los medios digitales no saben ni que existen, o sea, en la mayor parte, y tampoco saben quiénes son. Entonces, en la opinión pública no hay un capital político que hayan desarrollado durante el tiempo que han estado. Más bien, les ha servido para un tema mediático, sobre todo temas de medios tradicionales, pero no en temas de medios digitales per se o de que la gente los conozca. Y en esa condición, específicamente respecto a Alfonso Durazo, ¿cómo sale librado? Digamos, entre la crítica y la celebración, porque a final de cuentas, pues también me tocó ver tweets celebrando el ya nos vamos a Sonora, va la cuarta transformación. ¿Cómo termina siendo el equilibrio respecto a una decisión de la envergadura y de la trascendencia de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional en un contexto de violencia como el que tenemos y donde pues rescataría que quien lo sustituye, la funcionaria que lo sustituye, tan solo con 3 meses al mando o al frente de los puertos del país, pues también le vi críticas fuertes contra Rosa Isela Rodríguez en materia de desconocimiento del tema de seguridad. ¿Cómo queda librado ese tema? Mira, en general, la mayor parte de los mensajes relacionados con Durazo era sobre la falta de, o sea, primero sobre la actividad que en temas de seguridad, o sea, la gente sí le critica que la inseguridad sigue subiendo. La otra parte era sobre quién lo iba a reemplazar y sobre si quien está detrás es el ejército, porque acuérdate que llevamos hablando de este tema unas 2 semanas desde el tema del general Cienfuegos, digamos que ahí se metió Guardia Nacional, Ejército y demás, y entonces hay más bien la discusión se volcó, más que si le iba bien a ir a Sonora o no, o si estaban a favor o en contra de que él fuera el próximo gobernador. La discusión estaba principalmente relacionada, uno, con la inseguridad per se, segundo, con quién iba a estar y si detrás estaba la Guardia Nacional o no, o si de pronto quien iba a entrar era simplemente un títere y que quien estaba manejando el tema de la Secretaría de Defensa eran los militares. Y la tercera, que digamos que ya terminó con eso, fue la elección de quién iba a ser su reemplazo. Entonces, la discusión más que sobre la gobernatura per se, era más bien sobre el tema de la secretaría en general. Y ya si quieres una premisa, hicimos un análisis muy rápido de quiénes podrían, o sea, cómo se perciben en los estados los 3 partidos principales. Lo vamos a hacer después con Movimiento Ciudadano, pero ahorita lo teníamos con PAN, PRI
y PRD. Y en Sonora, por ejemplo, están muy parecidos, casi al 45% y al 40% cada uno de ellos. Entonces, si nos fuéramos solamente por ver partidos per se, pues no necesariamente, no sabemos si para él sea positivo o no. Todavía Así falta, como les digamos. voy dando el dato que no estaba en agenda, pero que lo tenemos. No, buenísimo, porque sin duda alguna, pues ya cada uno de los territorios de las 15 entidades federativas, y Sonora es una de las que tiene una peculiaridad importante, hay actores nacionales relevantes, etcétera, pues habrá que ver qué tanto la discusión de este tema ya empieza a aterrizar y al final de cuentas se convierte en encuestas que al mismo tiempo se convierten en percepciones de quién puede ser votado. Sin duda alguna va a ser extraordinario eso, pero yo retomaría de lo que nos acaba de decir Jimena, mi querido Amado. ¿Cómo es posible, desde tu punto de vista, que un tema tan sentido como el asunto de la seguridad, que sin duda alguna no es tan importante como la corrupción, pero ha sido parte de lo que el movimiento de López Obrador ha criticado a lo largo de esos 12 años que estuvo en el desierto, pues criticando primero la gestión de Felipe Calderón? ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo lo lees tú, cómo lo ves, que un funcionario, pues de pronto, sin mayores resultados, pues de repente se eche el brinco y se vaya a competir? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo que está pasando en el tejido político del país? Pues que de pronto a la cuarta transformación le alcanza, pues no solamente para tener resultados de dudosa calidad en materia de seguridad hasta el momento, sino para empujar y tal vez hasta para ganar una elección. Bueno, sin duda, una de las cosas que sucede en este gobierno es que el presidente lo ha dicho muchas veces. Aquí lo que importa es la lealtad, no la capacidad. Bueno, lo dice de otra manera. Dice que la honestidad, la lealtad la sustituye por honestidad, pero en realidad lo que quiere decir el presidente es que aquí se premia la lealtad. Es decir, entre más leal seas, pues vas a tener lo que quieras, aunque seas un inútil. Ya tenemos muchos funcionarios que están aquí. Y los funcionarios que se le hacen de jamón, como Jaime Cárdenas o como el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, pues van para afuera, porque eso lo interpreta como una falta de lealtad. Desde luego que los resultados de Alfonso Durazo no son buenos, como no son buenos los resultados de muchos de los funcionarios públicos de este gobierno, de los más visibles, cuando menos. Y eso, digo, siendo un poquito de abogado del diablo de los propios funcionarios, pues es el simple hecho de que quien toma todas las decisiones importantes en lo público es el presidente de la República. Entonces, los funcionarios de ese nivel están ahí, como la secretaria Sánchez Cordero o como el secretario de Salud, pues están literalmente como los han caricaturizado como floreros para hacerse responsables de la toma de decisiones del presidente. En ese sentido, pues Alfonso Durazo, con sus abrazos y no balazos, pues tampoco, más allá de las capacidades que pueda tener, pues la verdad es que no tenía mucho margen de maniobra si el presidente se empecina en hacer cosas y él simplemente obedecer. Ese hecho de obedecer al presidente, pues le hace que gane. Entre más obedientes sean, pues a lo mejor peores resultados tienen, pero se ganan el cielo, se ganan esa libertad que tenían. No es lo mismo, desde luego que no es lo mismo ser, en estos tiempos, ser gobernador de un estado y estar lejitos del fuego, que estar ahí todos los días a las 6 de la mañana en Palacio Nacional rindiéndole cuentas al presidente. Eso sí es como ser hijo de un papá intrusivo, de alguien que te está jodiendo todo el tiempo. Pues claro que ya se quieren ir. Si esta es la mejor manera que encontró Alfonso Durazo de escapar, ¿no? Es como cuando pues los chavos ya no aguantan estar en su casa, lo primero que hacen es casarse para salir corriendo de su casa. Más o menos eso es lo que le pasa a Alfonso Durazo, salir Eso corriendo. A lo era mejor antes, se te vio la resulta un edad. buen gobernador, no sabemos, ¿no? A lo mejor, pero secretario de Seguridad fue pésimo, pero tiene una amplísima complicidad con el presidente. Acabas de delatar tu edad, mi querido Amado. Eso es más de la generación X que la generación Ya no se millennial. casan. Y que no se van. Y si se casan tampoco se van. Pero bueno, más allá de esos contextos etarios, usaría la conversación, Jimena, para preguntarse sobre la marcha del millón. Y quiero orientar la pregunta en el siguiente sentido. A mí se me llama mucho la atención
cómo la discusión digital incluso no alcanza a profundizar sobre estos temas que son temas ya de un análisis mucho más crítico. Tenemos muy claro los que están a favor, los que están en contra de los resultados en materia de seguridad, los que son críticos de que en el reporte Metrics así viene, de que se haya ido Alfonso Durazo, que no haya dado resultados, o incluso del nuevo nombramiento. Pero parecería que es borrón y cuenta nueva ya cuando logran meterse en el debate del proceso electoral. No hay una rendición de cuentas, o no hay, mejor dicho, un costo de cuentas respecto a lo que se hizo a nivel federal y trasladarlo a nivel local. Eso lo dejo un poco como una incógnita que ahí me queda, porque la sociedad es, yo siendo de Guerrero, pues no terminan de ser lo suficientemente potentes para hacer críticas de qué tan bien le hiciste cuando estuviste en el centro. Pero eso es solamente una reflexión, y tal vez lo dejaría más en el contexto de esta marcha del millón, donde si bien el apoyo está casi en automático, porque hoy Alfonso Durazo puede ganar la elección en Sonora, eso ya lo veremos, pero hoy sale bien posicionado, como dices tú, 3 partidos que están ahí presentes en la discusión digital. Y por otro lado tienes una marcha que se convocó para tratar de contrarrestar la que hizo Frena con los 153,000 personas en el Zócalo, y que terminó teniendo pues 6,000 personas o alguna cosa así. Creo que alguna vez, si Amado y yo hubiéramos organizado un concierto de rock, hubiéramos llenado a más gente, con más gente que la que convocó esa marcha. No somos especialistas de rock y por eso lo quiero dejar claro, tal vez hubiéramos tenido más gente en el caso del Zócalo. Entonces, ¿cómo fue el tema de la marcha del millón? Pues la verdad, efectivamente, la cubrió los medios o los medios tradicionales, y digamos que los hashtags que hubo de la marcha del millón y la marcha del chillón. Incluso el día de ayer lunes, como todos los lunes, ya amanecimos con una tendencia en contra del presidente. O sea, eso ya es un patrón de comportamiento en donde la suben los domingos en la noche para que en las mañanas de los lunes salgamos con una en contra. Entonces, en realidad, pasó casi que desapercibida. Lo que pasa es que no hubo mucho tema en esta semana, salvo los que mencionamos. Digamos que de pronto el tema que también hubo fue el de la reforma energética, bueno, el de la comparecencia de Manuel Bartlett, Rocío Nale y el presidente que se burló de las energías renovables. Digamos que eso llenó un poco más la agenda, pero era una agenda un poco más informada. Digamos que aquí lo que hicimos fue meterlo porque la opinión pública se enteró de esa marcha, pero hubo más memes en realidad que movilización de personas. Está más crítica, por así decirlo, más, digamos, más señalamiento de burla. Amado, el presidente, ¿tú dirías que el presidente ha perdido capacidad de convocatoria para la movilización en tierra? No, yo creo que esta marcha fue una marcha que se organizó sin la infraestructura que acostumbra utilizar Morena. Fue una marcha muy espontánea, ¿no? De la gente que quiso hacerle pues frente a estas manifestaciones y movilizaciones que se han hecho por parte de la oposición, como los propios Frena o como algunas otras manifestaciones, quizá para ir a hostigar un poco a los que están ahí en el plantón, que ya duraron un rato, pero mucha gente ni se enteró hasta que existió el hashtag, y ni siquiera de la marcha del millón, sino la marcha del chillón o la marcha del humillón le pusieron también. Pero obviamente el presidente ni se fijó en eso. Bueno, yo creo que ni ellos estaban enterados. O sea, más bien, no sé si es correcta mi apreciación, Jimena, pero a mí me parece que ese hashtag lo hicieron grande más bien los críticos, no los convocantes. O sea, la verdad es que la noticia ahí o la importancia que tuvo ese hashtag o esas menciones tuvieron más que ver con el fracaso de una convocatoria en apoyo al presidente. Sin embargo, Sí. le pega al presidente a final del día, Jimena. Sí, exactamente. Digamos que fue más negativa que positiva por la convocatoria en sí y por los hashtags en contra. Pues bueno, hemos hecho un recorrido largo. Ahorita que estoy revisando el tiempo, se nos fue como agua. La verdad es que una
una agenda muy amplia donde todo hay que ir escudriñando porque está interconectado sin duda alguna. Empezamos con el asunto de los gobernadores y terminar viendo si hay capacidad o no de convocatoria de parte del gobierno federal, pues todo es parte, digamos, de lo mismo que hoy, gracias a la hiperconectividad que tenemos en las redes sociales, pues nos permite ver cómo no hay temas sueltos, sino cómo todos los temas se van retroalimentando. Yo pues les agradezco muchísimo, mi querida Jimena Céspedes, por el documento de Metrix que hemos tenido la oportunidad de analizar. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Han estado siguiendo las reacciones en redes ahorita respecto a la elección? ¿Cómo ves las cosas? Entiendo que mucho diálogo sobre Trump, ¿no? Sí, o sea, como estamos viendo, no es que gane Biden, sino que pierde Trump. Porque la conversación ha sido muy negativa contra él. Entonces, creemos que así pasa. Independientemente de quién gane la elección, pierde Trump en discusiones, en medios digitales. En las discusiones, a diferencia, no sé si tienen la referencia de hace 4 años, ¿cómo sería? No sé si la tienes, digamos, como una próxima, de cómo fue la conversación hace 4 años precisamente entre Hillary y Trump. Mira, la conversación ahí iba muy dividida 50-50. Ahora, si quieres que te diga, la conversación específicamente sobre Trump, mira, tiene 57% Trump en posicionamiento en medios digitales, no en intención de voto, eso no lo medimos. Ajá, 43% Biden. Y prácticamente lo que sí hay mucho, hay opinión pública casi un 50%, pero lo que sí hay un montón son trolls, no son bots, son trolls. Es gente que está todo el tiempo o encontrando un meme y lo repite, encontrando una frase y la repite, un video y la repite. O sea, es gente que está repitiendo los mismos mensajes durante todo el tiempo. En la mañana encontramos algo que era muy simpático y era, la gente estaba preocupada por el tema de Venezuela, de qué iba a pasar si ganaba uno u otro, y ya ahorita ya fue cambiando más bien al tema de Florida, de la ventaja o no sobre los estados en específico. Ha ido como evolucionando, pero como te digo, Trump es muy negativo, tiene un 45% de negativos frente a Biden, que tiene solo un 10% de negativos dentro de la conversación digital. Entonces ahí es donde decimos pierde Trump, pero no necesariamente gana Biden. Pero de 55, muchos lo están troleando, pues. Están. Sí. Digamos, no necesariamente hay un GIF maravilloso en donde está él bailando, no sé si vieron su bailadito fabuloso, en donde está en un buque que hagan de cuenta el Titanic que se está cayendo, se le caen los pedazos, el televisor y no sé qué. O sea, ese ha dado la vuelta al mundo, yo creo. Bueno, pues habremos de ver cómo termina este día. Por lo pronto hemos llegado al final de una emisión más de Mesa Horizontal. Muchísimas gracias, Jimena Céspedes de Metrix, por estar aquí. A ustedes muchas gracias, buenas noches. Mi queridísimo Amado Avendaño, un abrazote fuerte, gracias por acompañarnos. Gracias, amigo. Y bueno, pues yo soy Armando Ríos Peter, una emisión más de Mesa Horizontal. Los invitamos la próxima semana, donde todos tenemos algo que decir, y agradecemos como siempre a Diario de Confianza y a Radio 13 Digital. Nos vemos próxima semana y bueno, pues a ver qué pasa con estas elecciones entre Trump y Biden. Abrazo fuerte.